Es una bendición poder estar aquí y unirnos como iglesia a seguir adorando al Señor, ahora por medio del estudio de su palabra. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. ¿Podría usted por favor abrir su Biblia en la carta de Pablo a los Filipenses? Vamos a continuar nuestra serie. Y allí vamos a terminar el tercer capítulo. Una preciosa sección. Los 4 capítulos son una bendición. Capítulo 4 es precioso, así que la próxima semana usted no se quiere perder esos textos. Pero no hay manera de disfrutar capítulo 4 si usted no entiende y se puede gozar en los primeros 3. Está diseñado así. Entonces hoy terminamos nuestra intención de poder disfrutar capítulo 4. De manera que entendemos de lo que ha venido hablando Pablo. Entonces, Filipenses capítulo 3, y leo para ustedes desde la Nueva Biblia de las Américas, versículo 15, y dice así: así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Si en algo tienen una actitud distinta, esto también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Esta es la palabra de Dios. Vamos a pedirle guía al Señor para que podamos disfrutar esas verdades en esta tarde. Padre, te pedimos ayuda en esta tarde, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Permítenos reconocer las verdades allí, Señor, los detalles. Permítenos observar el texto, Señor. Por favor, habilítanos a entender tu propósito detrás del texto para con nuestras vidas. Y más que nada, Señor, permítenos aplicarlas. Permítenos a tener fe, creerlas y hacerlas propias, para que al apropiarnos de ellas nos parezcamos un poquito más a tu Hijo, una vez más, domingo tras domingo. Señor, guíanos en esta mañana. Sabemos que necesitamos de ti para poder entender y para poder practicar. Permíteme a mí, Señor, y ayúdame a ser claro y fiel a tu palabra. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo pedimos esto. Amén. Vean lo que yo tengo aquí. Ajá, entonces, levante la mano. ¿Quién tiene el privilegio como yo de depender de lentes para poder ver bien? Levante la mano. Okay. No estoy solo yo. Eso, así me... Muy bien. No estoy sola aquí en la casa. Vea, yo con lentes veo aquí hombres y mujeres, hombres hermosos y mujeres hermosas, ¿verdad? Pero si yo me quito estos lentes, ya no son tan hermosos. Y ya no son tan hermosas y se parecen todos muy parecidos. A los de allá solo veo un grupo nada más. Y a los de aquí también, los veo como unas manchas muy bonitas. No veo muy bien. Dependo de estas dos cosas para poder ver. Ahora sí, eso. Se ven bien ahora. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el punto? Ahora, la palabra clave en ese texto está al puro final. Dice en el versículo, y quiero cubrir con esa palabra cómo vemos toda la sección. ¿Dónde está la palabra clave? Estará aquí, en el inicio del texto. Y está ahí donde dice ciudadanía.
¿Lo ven? ¿Esto no tiene botón? No. Ok. Ciudadanía. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía, ¿qué entiende usted? Está en el último capítulo, en el último sección. Ciudadanía del cielo. Esa palabra es crucial. Cuando tengo los lentes me permiten a mí poder tener una claridad de visión, una claridad de perspectiva de cómo son ustedes, de cómo están las cosas a mi alrededor. Y gracias a esta claridad de visión yo puedo tomar decisiones. Yo puedo decir dónde voy, con quién estoy, a quién veo, a quién no veo, cómo los veo. O sea, dependo de este lente para poder vivir mis circunstancias en este específico día. Ahora, ¿por qué traigo esta ilustración? Porque lo que Pablo está tratando de hacer mejor me lo pongo porque no puedo ver. Lo que Pablo está tratando de hacer es que todo cambia cuando vemos la vida, las personas, las circunstancias por medio del lente de la ciudadanía del cielo. ¿Tiene sentido? Hemos estado hablando en las últimas 2 semanas de las 2 primeras secciones del capítulo. En la primera tenía que ver con algo que él dice, el precioso privilegio, el mayor tesoro que podemos tener de poder conocer a Cristo. Mira el versículo, digamos en versículo, aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Cuando hemos conocido quién es y qué Él ha hecho por nosotros y el amor expresado por medio de esa acción y de su persona y de la nueva realidad en la cual nos ha puesto a vivir en. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que haberlo conocido se vuelve lo más apreciado que tenemos. Lo podemos perder todo como Pablo, pero nadie nos puede quitar a Cristo. El pastor Harold la semana anterior nos habló sobre en la siguiente sección, algo que dice Pablo, dice, no es que yo lo haya cansado, esto de conocer a Cristo, esto de dar a conocer a Cristo, no que yo sea perfecto en esto, dice él, dice, o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y él habla de perseguir esta carrera, el supremo llamamiento que ahora tenemos en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted y yo ahora tenemos un lente nuevo, conocer a Cristo. La vida se vuelve cristocéntrica. Vivimos la vida alrededor de Cristo. Cristo se vuelve el eje principal, la plataforma sobre la que yo vivo. Es lo que determina todo. Cristo se vuelve el lente por medio del cual veo las personas. Saben, es impresionante, al conocer a Cristo ya no veo el pecado de los demás, veo el mío primero. Ya no veo, si he conocido a Cristo, ya no velan mis intereses, pero los intereses de los demás. Es el versículo que vimos. Pongan superior a ustedes mismos los intereses de los demás sobre los de ustedes. Sean de un solo sentir. Ya con este nuevo lente de conocer a Cristo, ya ahora no busco la individualidad, pero ahora mantenernos en unidad. Decía en capítulo 2, sean de un solo sentir. Busquen un solo sentir, manténganse unidos. Todo cambia. Ahora no es la prepotencia y la debilidad de carácter, explosión. Ahora más bien es la humildad de Cristo lo que se vuelve un valor. ¿Por qué? Porque le conozco, porque le he conocido su humildad. Ahora yo la tengo, ahora yo la transfiero. Entonces, conocer a Cristo se vuelve el valor supremo del creyente y vuelve a ver para adelante y sabe que en un futuro le verá cara a cara. Decía el versículo hace 2 semanas, en el versículo 9, decía, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo Jesús, y conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, a fin de llegar a la resurrección que está entre los muertos. El creyente
Su mayor tesoro es conocer a Cristo. Ahora, allá en el futuro, ¿qué tiene? La presencia eterna con su Salvador, el poder experimentarlo cara a cara, vivir en su presencia en un mundo, en una realidad, el cielo, donde el pecado ya no lo afecta todo, donde el dolor ya no está, donde el sufrimiento y la pena no existe, pero el gozo y el amor y los frutos, los atributos de Dios siendo disfrutados en una eternidad. Ese es el futuro del cristiano. Entonces, ¿qué pasa entre ese día y este? Que entonces él vive la vida para conocerlo a Cristo más y más y dejarse transformar por el poder de su resurrección que está presente en mí, que me permite cambiar, que me permite mejorar, que me permite crecer. Y esa es la realidad del cristiano y de la cristiana. No se puede disfrutar si no se conoce a Cristo. No se puede disfrutar si no se tiene el Espíritu de Cristo morando poderosamente, guiando en el corazón de las personas. Dicho eso, ¿cómo luce un ciudadano del cielo? Dicho eso, el ciudadano del cielo entonces sabe para dónde va, sabe a quién ha conocido, sabe a quién puede seguir conociendo más y más y más profundamente. Pero entonces ahora Pablo nos dice 3 maneras en las cuales un creyente se puede gozar en esa ciudadanía que tiene. Déjame hablarte de esa palabra. Los filipenses, muchos años antes, no eran ciudadanos romanos. Entonces eran completamente griegos. Pero cuando invade el imperio, Filipo se vuelve una ciudad romana. Y ahora gozan de la ciudadanía romana. En esos tiempos era una cultura de honor y vergüenza. Usted es alguien si ha conseguido honores. Y usted no es nadie si no ha conseguido honores. Entonces, si usted tiene alcanzado, si usted es un general, ha conseguido honores. Si está en el ejército, ha conseguido honores. Pero si usted es de los de abajo que limpia, usted no tiene honores, entonces usted es de los que están abajo, vergüenza. Los de abajo se llaman humildes, así los llamaban. Los de abajo eran los humildes y los de arriba eran los victoriosos. Por eso Jesús viene a cambiarlo todo, a decir, los primeros serán, ¿quiénes? Los humildes, y los últimos serán los de arriba, ¿verdad? Entonces, para un filipense considerarse un ciudadano romano era algo muy importante, porque era algo que no tenían, pero ahora tienen, y es algo que los pone en una posición de honor. Esta palabra ciudadanía está muy de moda en este último mes. Se menciona mucho en las noticias, es parte de nuestra realidad, está trayendo la carencia de una ciudadanía estadounidense, o la manera en la que podemos ver a aquellos que la tienen o no la tienen, ¿verdad? Trae mucho sufrimiento en estos momentos, y trae mucha ansiedad, y trae mucha frustración. Pero nada más quiero recordarte algo, indistintamente de tu posición y situación. Nunca fuimos llamados como creyentes aquí en la tierra a considerarnos de ciudadanía alguna. Porque los cristianos y los creyentes, el pueblo de Dios, siempre en la Biblia ha sido llamado extranjero en la tierra. Siempre, porque la tierra no es su casa, ni en la tierra encuentra su ciudadanía. Su ciudadanía está en el cielo solamente. Su identidad, su valor, su posición, su rol frente a Dios, su futuro está determinado solamente, no por cuál ciudadanía, si es mexicana, costarricense, si es boliviana, eso no importa. Lo que le importa al Señor es la ciudadanía del cielo, la que nos coloca en una posición delante de Dios. Y es allí, mi hermano y mi hermana, donde usted tiene que encontrar su identidad y la fuente de su gozo. Y es por esa promesa de ser un ciudadano del cielo que usted goza de todas las promesas del Señor. Sea que el Señor lo quiera aquí, sea que el Señor lo quiera en otro lugar, no va a cambiar, porque eres una hija y un hijo de Dios. Y el padre de la hija y del hijo de Dios va donde sus hijos van.
Y es allí donde encontramos nuestra seguridad. Podemos gozarnos de nuestra ciudadanía del cielo. Podemos gozarnos en este precioso regalo, que somos ahora hijos e hijas de Dios. ¿Cómo podemos gozarnos? La primera manera está en tener una mentalidad misional en común. Es tener una mentalidad, una perspectiva misional en común. Que no vivimos cada quien por cosas distintas, pero tenemos una misión, una mentalidad, un lente misional el mismo, que nos permite caminar juntos. Mira los versículos, dice, versículo primero, versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, cuando dice perfectos, se está refiriendo no a una perfección moral ni a una perfección de acciones. Se está refiriendo a aquellos que ahora delante de Dios lucen como perfectos, porque han recibido la rectitud de Cristo, ha sido imputada sobre ellos. Lo vimos hace 2 semanas. Hemos recibido sin merecer por medio de la fe. Nadie de aquí ha podido caminar bajo el estándar de Dios de una manera perfecta. Dios ha demandado que aquellos que viven en el mundo, para los cuales creo para reflejarlo, lo obedecieran de manera perfecta. No hay nadie que lo haya podido obedecer de manera perfecta. Solo hay pecadores que entraron bajo juicio por sus conductas y su moral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios prometió que el pecado, la paga era la muerte. Dios no puede quedar como mentiroso. Entonces lo que hizo fue castigar su pecado y el mío sobre Cristo. Y la rectitud y la obediencia perfecta de Cristo la puso sobre usted y sobre mí. Entonces sobre Cristo vio pecado y desobediencia y rebeldía y lo castigó. Y sobre nosotros puso la rectitud de Cristo sobre nosotros y nos ve como perfectos. ¿Tiene sentido? Pero nos ve como perfectos, pero lo que está viendo es la perfección de Cristo, no la nuestra. Entonces salvación nunca puede ser por méritos, porque somos hechos salvos por la rectitud perfecta de Cristo que está puesta sobre nosotros, no por lo que nosotros pudimos haber hecho. Cuando usted le pregunte si usted es un creyente, cuando usted le pregunte ¿por qué usted es salvo? Porque Cristo murió en mí, no porque yo lo amo mucho o porque yo voy mucho a la iglesia. Eso es de nuevo volver a traer una rectitud que usted produce. No, por la rectitud de Cristo que ahora fue puesta sobre mí por medio de mi fe. Por eso puedo ir al cielo, por eso he recibido salvación. Pero no por nada que somos, ni no por nada que hemos hecho, pero por la rectitud que Cristo obedeció y ahora se ha sido colocada por medio de la fe en nosotros. Entonces, cuando hablamos de gozarnos en esta ciudadanía, es gozarnos en una misma mentalidad misional. Mira lo que dice allí. Dice, así que todos somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Si en algo tienen una actitud distinta, esto también se lo revelará Dios. Tengamos una misma actitud. Cuando habla actitud se está refiriendo a perspectiva, lente. Tengamos un mismo lente. Ahora, en el versículo 17 le va a llamar ciudadanía del cielo a ese lente. Entonces, esto es algo que uno se apropia de, este lente. Esto es algo que uno reconoce, nos es revelado en la Escritura y empezamos a buscar qué es esto de para qué fuimos hechos salvos, para qué estamos en la tierra, para qué nos formó, cómo nos formó, y le respondo todas esas. Fuimos creados para representar a Dios aquí en la tierra, para reflejarlo con todo lo que decimos y hacemos. Y ahora en Cristo hemos sido habilitados a poder hacerlo, pero no de una manera independiente de Él para establecer lo que es lo bueno y lo malo. Todo lo contrario, ahora podemos depender de Dios para reflejarlo de una manera dependiente a su palabra. Lo reflejamos no como queremos, lo reflejamos como Él dice que quiere ser reflejado. Y eso se puede por medio del Evangelio. Y una de las cosas que debemos entender
es que nos ha puesto con misión de reflejarlo. Dios se ha presentado en la palabra como un creador gobernante de la tierra y de sus criaturas, que puso a sus criaturas para representarlo. Y Él lo que desea de sus criaturas, las cuales ahora las ha libertado del poder del pecado y les ha enviado su espíritu a vivir en ellas para que vivan en misión. ¿Cuál misión? La de Él mismo, la de traer la redención, las buenas nuevas de la redención a todas las criaturas, a todos los seres humanos. Entonces, si Dios en su carácter está en misión, sus hijos también, y tienen todas la misma misión. Entonces, esto es lo que ha venido hablando en capítulo 1 y 2, teniendo la mentalidad de buscar propagar el evangelio. La perspectiva de crecer, conocer a Cristo, pero también darlo a conocer a los demás. La vida en una familia cristiana se vuelve sobre conocer a Cristo individualmente, pero también darla a conocer a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos sobre Cristo. Crecemos en madurez en Cristo, pero también lo damos a conocer. Y de eso se vuelve la vida cristiana. No se vuelve si tengo yate o no tengo yate, si tengo mansión o 3 casas, tengo casa aquí, tengo casa en México. No se vuelve sobre nada de eso. Se vuelve sobre los propósitos de Dios. Y vivo para los propósitos de Dios. Entonces, esta mentalidad en común la sigue describiendo. Dice, capítulo 16. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Nos gozamos en esta ciudadanía del cielo cuando nos apropiamos y nos gozamos de esta mentalidad misional en común que tenemos de conocerlo y de darlo a conocer. ¿Sabe? Este campamento fue un regalo para mí. Poder estar ahí y observar no solamente a los padres adultos que estaban allí, pero también sus hijos y sus hijas en un espacio sano, protegido, limitado, donde venían a conocer más sobre qué significa seguir a Jesús, lo que Jesús ha hecho, pero lo que quiere, el tipo de vida que quiere que sigan. Poder ver a jóvenes adorar al Señor, estudiar la Escritura, conocerse, servirse en un espacio seguro, en un lugar precioso, bajo la naturaleza del Señor. Hubo hombres y mujeres, y posiblemente algunos de ustedes, que porque tenían esa mentalidad misional en común, financiaron y proveyeron, ya sea porque dieron el dinero para sus propios hijos, o ya sea porque dieron el dinero para otros, los hijos de otros, e hicieron posible que cerca de 29 chicos pudieran estar ahí para poder sembrar semillas de fe. Algunos de esos chicos son sus hijos, son los míos. Otros hijos de ahí son de hogares que no vienen a esta iglesia y que son hogares en circunstancias muy difíciles. Y que ese es el único espacio donde pueden venir a escuchar sobre Cristo, tener relaciones de amistad sanas, conocer la fe de otros chicos que andan en cosas buenas y que pueden aprender lo que es una espiritualidad verdadera y genuina. Y también tener una relación con pastores, con ancianos, con líderes, con diáconos, y pueden ver cómo luce un papá cristiano y una mamá cristiana y un esposo cristiano. Es la primera vez en donde ellos pueden ver, pueden tocar, pueden inclusive oler cómo luce una espiritualidad sincera y genuina. Y pueden llegar al momento de decidir, eso es lo que yo quiero para mi vida. Y eso fue posible porque muchos de nosotros tenemos esta mentalidad misional. Eso es posible porque algunos podemos tener estos lentes de ciudadanía del cielo. Y esa es la invitación que el Señor le está haciendo a los filipenses. Funcionen como ciudadanos del cielo, gócense en hacerlo. Y esa es la invitación que nos hace a todos aquí en la mañana, de gozarnos en esta ciudadanía, de pertenecer a esta realidad. Pero también el gozo de esta ciudadanía en el cielo también está
en asociarnos en esta vida, en asociarnos en ministerio con modelos que son fieles a Cristo, con imitadores fieles de Cristo. Mira los versículos 17, el versículo 17. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Entonces, al hablar la palabra imitador, eso es literalmente. En ese tiempo, la acción de imitar a otra persona era algo muy importante. Es lo que hacía un discípulo con su maestro, tanto en la cultura judía como en la romana. Eso es lo que hacía un esclavo con su amo. El esclavo lo que hacía es que copiaba e imitaba al amo y hacía todo lo que él decía que tenía que hacer y se comportaba como el amo, ¿verdad? Entonces también en la cultura judía lo mismo. Los niños eran entregados a los rabinos para que ellos pudieran imitar a los rabinos. En las sinagogas se llevaban a los niños para que empezaran a imitar específicamente las personas que estaban allí en liderazgo. Entonces Jesús es justamente lo que hace con sus discípulos. Se coloca delante de ellos para que ellos lo imiten. Entonces, una cosa que advierte Jesús a los discípulos cuando los niños vienen a donde Él y les dice: cuidado algunos de ustedes, porque los niños me están imitando. Hay de aquel que le ponga una piedra de tropiezo a un niño. Y lo que está diciendo es: cuidado el que se meta con que el niño quiera imitarme. Y hagan algo, porque será mejor que se ponga una soga en el cuello y una piedra y se tire sobre el pozo, por las consecuencias que eso tiene. Y lo que le estaba diciendo Jesús a los discípulos es: cuidado con aquellos que se interponen en que las personas me puedan imitar, en que me puedan seguir. Este se vuelve un sentido supremo en el texto. Saben, somos puestos en el cuerpo para estar en asociación los unos con los otros, en una relación muy específica, que tanto en la vida, no solamente en la vida de iglesia, en la vida personal como en la vida de iglesia y en el servicio a Dios, nos volvamos modelos dignos de ser copiados. Claro que Pablo estaba hablando sobre Timoteo, lo describió como un gran siervo y se los envió. Claro que Pablo estaba hablando también de él mismo como un modelo a ser seguido por los filipenses. Claro que Pablo estaba hablando sobre Epafras, que también lo envía como un gran servidor. Pero Pablo está hablando sobre los otros miembros de la iglesia, que pueden, porque tienen esa mentalidad en común, misional, entonces están asociados con esa misión de conocer a Cristo juntos y darlo a conocer. También se vuelven compañeros de ministerio y de vida, donde se vuelven ejemplos dignos de ser imitados los unos de los otros. Saben, las mayores enseñanzas que yo he recibido en mi vida cristiana no ha venido de mis pastores, ha venido de mis otros hermanos en Cristo. Hace muchos años, un amigo de la iglesia, yo me acordaba, nos conocimos en la iglesia, en la primera iglesia allí donde el Señor me salvó. Nos conocimos y yo sabía por su apellido que él había estado en el colegio donde yo estudié, y yo sabía que su papá lo habían matado. Eso es algo que yo conocía por su apellido, había salido en las noticias y todo, era conocido, pero nunca supe qué pasó con él. Se fue del colegio, nunca supe más de la familia, y era un apellido muy conocido en el país, en Costa Rica. Lo que me acuerdo es que el papá fue asesinado, alguien entró a la casa y lo asesinó, ¿verdad? Y no supe más. Luego lo conocí a él y se veía como un cristiano normal. Y sé que la hermana venía y sabía porque escogía, la hermana era una joven muy afectada, donde todo el mundo le decía a uno: hey, ténganle paciencia, ¿verdad? Sabía que era una joven que había sido muy afectada, y obviamente lo relacionaba con eso que le había pasado. Un día, sentado con él, José, estábamos sentados y yo le contaba a José: vieras que
estoy batallándome porque, no sé, todavía salen cosas sobre mi resentimiento o mi falta de perdón para con mi papá de cosas que él hizo en el pasado. Y tengo como esta amargura y a veces como que estoy hablando con él y sale de nuevo, como si yo ya le pedí perdón, ya él me pidió perdón, yo ya lo perdoné, pero siguen aflorando, hay cosas que cuando me doy cuenta estoy enojado con él y yo sé por qué. Y entonces José llegó y se abrió y me dijo, te voy a contar mi historia. Y entonces me contó cómo cuando jóvenes este hombre entró a la casa a robar y mató al papá, y cómo la carencia del papá, la ausencia del padre, destruyó completamente la familia. ¿Verdad? Los hijos se dedicaron a drogas, se metieron en un montón de cosas, la mamá entró en una enorme depresión, la hija también. O sea, la familia fue totalmente destrozada por esa circunstancia, por ese evento. Y entonces él me habló de todas las cosas que él hizo hasta el día que alguien lo invitó a un estudio bíblico, y cómo terminó en la iglesia y cómo le presentaron a Cristo como su Salvador, como aquel que murió por él para el perdón de sus pecados. Y dice que cuando le hablaban del perdón, que Cristo le murió por perdonar sus pecados, lo único que él podía pensar es en el pecado de aquel señor, ¿verdad? Y no podía ni siquiera considerarse que por qué él necesitar salvación. Pero bueno, gracias a Dios lo fueron ayudando a entender hasta que el Espíritu Santo generó fruto. Y dice que una vez que vino a convicción de su propio pecado y su pecado se volvió grande delante de él, entonces él le suplicó al Señor que lo salvara, que él quería creer, poner su fe en lo que Cristo hizo por él en la cruz y que quería recibir el perdón de sus pecados, porque lo único que él podía hacer era vivir pasándole juicio a ese hombre o a todas las personas por sus pecados, excepto los de él. Entonces su perspectiva sobre su propio pecado cambió y sobre el pecado ajeno cambió. Entonces me contaba eso al punto que un día dijo, voy a ir a visitar a este hombre a la cárcel. Y dice que fue a la cárcel y logró cita con él, y estando delante de él, el hombre se desplomó llorando, pidiéndole perdón. Y dice que él le quería decir, yo lo perdono, yo he conocido a Cristo, ahora veo mi pecado, lo he odiado de todo corazón, lo he enjuiciado por todos sus días, y le quiero pedir perdón, que me perdone, porque ahora entiendo que mi pecado es más grande que el suyo. Y dice que no pudo ni empezar a explicarle por qué venía, para qué venía a pedirle al Señor que lo perdonara a él. Cuando el Señor lo interrumpió, le dijo, usted no entiende, ya no soy el mismo hombre, Cristo es mi Salvador. Y el Señor le explicó, le contó cómo había conocido a Cristo en la cárcel, cómo había crecido en su fe por años, pero siempre había tenido temor de cómo ir donde la familia a tratar de pedir perdón. Y que ahora él venía, era una oración contestada. Y mi amigo José me decía, ¿verdad? Después de escucharlo lloramos y luego le conté y le pedí que me perdonara, y él me decía, ¿por qué? Yo no tengo que perdonarlo de nada. Sí, usted tiene que perdonarme. Y le explicó por qué. Entonces mi amigo se volvió y me dijo, si yo pude perdonar a ese hombre porque le hizo a mi familia, tú puedes perdonar a tu papá por cosas que son menores. Y después me dijo, pero al final de cuentas no es porque el pecado de este hombre es mayor que el de tu padre, es porque Cristo te perdonó. Y tu pecado era tan grande delante de Dios, ¿verdad?, que era injusto perdonarte, y aún así te perdonó. Ve y perdona de todo corazón a tu papá. Y cuando venga el pensamiento, recuérdate, Cristo te perdonó a ti. Deja el rencor y deja Era la mayor enseñanza de otro miembro de la iglesia. Lo que vi es alguien buscando imitar a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los dos estábamos asociados, tanto en vida como en ministerio, para hacernos el uno al otro fieles representantes de Cristo. Y nos podemos gozar en hacer esto para otros. Cuando alguien nos haga algo, debiéramos de gozarnos que tenemos la oportunidad de mostrar a Cristo a los demás. No en buscar nuestra justicia, pero que se ejecute la de Cristo para representarlo y dejarlo en alto para su gloria. Amén. Y esa se vuelve la nueva mentalidad, el nuevo lente por el cual leerlo todo.
Si los vuelvo a la primera posición, una mentalidad misional en común. Si ahora vivo para conocer a Cristo, si ahora vivo para darlo a conocer a Cristo, si mi vida se vuelve cristocéntrica, quiero hablar aquí a todos los solteros presentes. ¿Qué tipo de mujer, qué tipo de hombre me puede acercar en mi misión de conocer a Cristo o en mi misión de darlo a conocer? Una mujer que ama a Cristo igual como yo la amo. Una mujer que conoce a Cristo de la misma manera que yo la conozco o mejor. ¿Por qué voy a estar con alguien que más bien, no solamente tras que cuesta seguir a Cristo, tengo que echarme la carga de una persona que también está luchando, cuidado, y niega a Cristo? ¿Por qué? Es completamente no sabio. O sea, si usted tiene la misión de conocer a Cristo y usted quiere darlo a conocer, busque a alguien que lo va a empujar para que conozca a Cristo, no a alguien que lo va a amarrar para que no lo conozca. ¿Tiene sentido? O sea, busca una mujer que ame la palabra de Dios. Busca una mujer que quiere usar su vida para darle gloria al Señor. Porque entonces si ella hace eso, te va a tratar a ti. Sometida a Cristo, te va a tratar a ti para traer gloria al Señor. En fidelidad, en trato, en palabra, en metas, en confianza, en compañerismo. Igual, si lo que quieres es un hombre, un compañero de vida que te empuje hacia Cristo, cuidado, y tienes que escoger uno que conozca más que tú de Cristo. O cuidado, necesitas buscar a alguien que lo que te va a hacer es a ti y a tu familia a empujarlos a conocerlo más, a usarlo todo para darlo a conocer. No puedes, cuando los años empiecen a pasar y no apareciera esa persona, no puedes bajar tu control de calidad. Un ciudadano del cielo con otro ciudadano del cielo, porque si tienen la misma mentalidad, entonces van a ir juntos. Déjeme decirle quién pasa más por la oficina pastoral. Estadística, se lo digo como pastor. Personas que no escogieron con este lente. Y al no escoger con este lente, pero basado en otras cosas, acarrean las consecuencias de esa escogencia. ¿Repararla se puede? Sí, cuesta. Y cuesta tiempo y esfuerzo. Y los que están aquí lo sabemos. Los que hemos sufrido el pecado de otros lo sabemos. No hay personas perfectas, pero todo empieza cuando usted decide escoger a alguien en el cual usted se pueda gozar de igual manera en esta realidad que le llamamos una ciudadanía del cielo. Solo puedes o tomar la sabiduría que te estoy dando o rechazarla. Tienes dos opciones. Yo no lo sé todo, ni soy perfecto, pero te lo digo, a mí me lo dijeron antes de casarme y por alguna razón, por el contexto que yo venía, que era de fracaso matrimonial de mis padres y ver tanto sufrimiento, y yo dije, ahí es donde voy a poner mi confianza, en esa sabiduría. Voy a buscar humildemente, mientras yo me preparo a ser un hombre de Dios, me voy a dar la tarea a encontrar una mujer de Dios. Y no voy a bajar el control de calidad. Mis hermanos y mis hermanas, te animo a considerar lo que te acabo de aconsejar. Busca a alguien con esta mentalidad. Modelos fieles de Cristo se pueden reconocer en las cosas sencillas. Se necesita tiempo para poder encontrarlos para la gloria de Dios. Pero también el gozo de esta ciudadanía está en el anhelar y esperar juntos a nuestro Salvador y nuestra resurrección. Dice el versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora mira lo que describe, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor. Dice, el cual nos transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Entonces, también podemos gozarnos
en poder tener este anhelo de que nuestra vida no se limita a estos 70, 60, 90 años aquí en la tierra. Esta vida se limita a toda la eternidad, donde puedo anhelar el tiempo en el cual yo pueda, si he de morir, podré volver a vivir físicamente o espiritualmente. Ahora que hemos vuelto a nacer, estaré en presencia del Señor, en una situación donde el pecado ya no lo afecta, donde el lloro, la queja, el dolor, la injusticia no está presente, donde puedo estar en la gloriosa presencia de mi Salvador y mi Señor. Promesa para todos aquellos que han considerado a Cristo como su Salvador y Señor. También podemos tener y esperar juntos, gozarnos en esperar juntos nuestra resurrección. ¿Sabe? La iglesia cristiana no se vuelve un lugar donde simplemente pasamos el tiempo. La iglesia cristiana es un lugar donde, viendo para adelante el futuro que nos ha sido prometido, esperamos nuestro crecimiento en madurez en Cristo, pero también el día en el cual seamos llamados a casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la partida de uno de nosotros, ya sea fuera de tiempo o ya sea en el tiempo del Señor cuando estamos adultos y ancianos, se vuelve una partida a una situación mejor, se vuelve una partida a un espacio mejor, donde podemos anhelar que nos veremos y nos reencontraremos, donde podemos anhelar, donde podemos estar en presencia de nuestro Salvador. Amén. Es algo en lo que podemos gozarnos hoy. No hay que tener 90 años para poder aspirar a eso. Ahorita, a mis 49, a tus 30, 40, 50 y pico, puedes vivir con esa perspectiva de futuro. Ahora, 4 características, y con esto cierro. 4 características que van a tratar de robar ese gozo de los que tenemos esta ciudadanía del cielo. Mira el versículo 18. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando. Característica número 1, enemigos de la cruz de Cristo. Están los que caminan de acorde a su ciudadanía del cielo y los que caminan de acorde a una enemistad con la cruz de Cristo. Y describe 4 características. La primera, cuyo fin es perdición, destrucción. Hay personas que en Cristo pueden hacerte y edificarte y levantarte, o hay personas, hasta en la iglesia, que lo que van a buscar es despedazarte y destruirte. Pablo está diciendo que en la iglesia de Filipo están los 2 tipos. Están los que son fieles embajadores de Cristo, modelos a ser imitados, pero también están los que son enemigos de la cruz. Y dice que la primera característica es, suyo fin es la destrucción. No solamente van a terminar en destrucción, pero también van a tratar de llevarse a algunos con ellos. Segunda característica, dice, cuyo Dios es su apetito, su propio apetito. Su apetito son sus ¿qué es lo que tiene una mujer embarazada? ¿Cómo le llaman? Antojos. Los antojos de su carne son lo que lo mueve. Segunda característica, no traerle gloria a Dios, no amar a Dios, pero traerse placer a sí misma. Todo lo contrario de lo que Pablo dijo, pongan los intereses de los demás superiores a ustedes mismos, busquen un solo sentir. Para estas personas, si buscar unidad y reconciliación le trae algún beneficio, lo hacen, pero si no les trae beneficio, no lo hacen porque no les interesa. Buscan lo propio, no lo de los demás. Tercera característica, dice, y cuya gloria está en su vergüenza. Lo que le trae gloria es su propio placer, lo que le traiga gloria personal, no lo que le traiga gloria a nuestro Señor Jesucristo. Cuarta característica, los cuales piensan solo en las cosas terrenales.
pareciera que sus deseos y sus tesoros los va multiplicando de acuerdo a los estándares del mundo, no de acuerdo a los propósitos ni los estándares de Dios. Quieren encontrar una joya, ya la tienen, se llama Cristo Jesús. Pero teniendo esa joya, uno puede ver con lentes de Cristo las demás personas. Entonces sabe con quién asociarse, sabe en qué iglesia estar, sabe con quién persona tener una amistad, sabe con quién inclusive relacionarse, cómo relacionarse, si lo que tiene es una mentalidad de Cristo. Y si tienes una mentalidad de Cristo, puedes encontrar un compañero y una compañera de vida que te pueda ayudar a vivir de una manera que refleje que eres un ciudadano del cielo y que puedes traerle gloria a Dios en todo lo que haces. Todos los que estamos aquí, el Señor nos está llamando en esta tarde a ser recordados de este privilegio. En vez de poner nuestra mente en las cosas de esta tierra y en los rudimentos de esta tierra, que tenemos que tener una nacionalidad o aprecia lo que ya tienes y que nadie te puede quitar. Y es este vínculo con Cristo, esta posición delante de Dios que nadie te lo puede robar. Busca tu gozo y tu satisfacción y pon tu identidad en eso solamente. Y en eso solamente gózate, mi hermana, para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar.